SER Podcast. Soy Jordi Fábrega, esto es Hora 25 de los negocios y en el episodio que estás escuchando os vamos a explicar cómo la recuperación está llegando a las bolsas. En los mercados se está notando paso a paso, poco a poco, día tras día, cómo la pandemia va quedando atrás y cómo los inversores prevén que la vacunación, el levantamiento de las restricciones y la recuperación llegue con paso firme. 436 días ha tardado el IBEX 35 en recuperar los 9.000 puntos. Es una cifra simbólica que acaba de alcanzar después de 14 meses y medio de pandemia. Es una cifra simbólica, una cifra, pero sí nos permite reafirmar que paso a paso las bolsas están empezando a creerse que ahora sí, que la recuperación va en serio, porque además el IBEX 35 lleva 4 semanas seguidas de subidas. En lo que llevamos de año ha ganado más de un 12% y si miramos un poco más atrás, desde octubre, la recuperación supera el 40% de ganancias. Todo esto después de subir por encima de los 9.000 puntos 14 meses y medio después de perder esa cota. Shira Valdés. Tras enlazar varios máximos anuales a lo largo de los últimos días, hoy finalmente el IBEX ha conseguido superar esa barrera de los 9.000 puntos gracias al impulso de la última sesión de la semana. Sube un 0,9% hasta los 9.059 puntos y avanza un 2,8% en el acumulado. Por valores destacan Solaria, que ha subido un 5,6%, y Fluidra y Farmamar con más de un 4%. En la parte baja, solo 3 valores en negativo. Telefónica cede un 1,6%, Inditex un 1,2% y el Santander cierra prácticamente plano. La situación es similar entre los principales parques europeos, aunque el IBEX es el que más sube en la semana. En la sesión sube más Frankfurt, un 1,3%, el Eurostoxx se anota también un 0,9%, el FTSE londinense un 0,8%, Milán medio punto porcentual y París un 0,4%. Esto es lo que ha dado de sí la jornada de hoy, pero vamos a echar la vista atrás para ver cuándo bajó de esos 9.000 puntos que destacábamos el IBEX 35 y sobre todo cómo ha sido su evolución desde entonces. La última vez que el IBEX cerró por encima de los 9.000 puntos fue el 26 de febrero de 2020, es decir, hace 14 meses. Desde entonces fue perdiendo posiciones con caídas más o menos bruscas hasta que el 12 de marzo, 2 días antes de que se decretara el estado de alarma, sufrió el mayor desplome de su historia, se dejaba un 14,06% y se quedó en los 6.390 puntos. Se mantuvo en el entorno entre los 6.500 y los 7.000 hasta hace casi un año, hasta el 26 de mayo, cuando afianzó el nivel de los 7.000 puntos que volvió a arriesgar a lo largo del mes de agosto, también en paralelo a la evolución de la pandemia, y perdió definitivamente el 18 de septiembre y no los volvió a recuperar hasta que Pfizer anunció el 90% de efectividad en su vacuna y sumó un 8,6% aquel día. Comenzó en ese momento una racha alcista que le llevó a superar los 8.000 puntos ese mismo mes, nivel por debajo del cual ha vuelto a caer en varias sesiones a lo largo de diciembre y de enero, y desde entonces se ha mantenido por encima de esa cota. De hecho, con esta semana que se cierra hoy, suma ya 4 al alza y se revaloriza, como decías, un 12% desde que comenzó el año. Insistimos en que es una cifra simbólica, pero solo una cifra, y además llevábamos días rondándola, coqueteando con estos 9.000 puntos, pero hoy por fin se ha conseguido y por eso lo destacamos. La pregunta ahora es, ¿tiene fuerza la bolsa española para subir más o se le está acabando el combustible? Pregunta que trasladamos a Joaquín Robles, analista de XTB. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Tiene fuerza para subir más arriba o se le está acabando la gasolina? Bueno, veremos, porque llega mucho más tarde que el resto de índices mundiales, ¿no? Como bien decíais, está cerca de recuperar esos niveles de antes de la pandemia, que eran 9.800 puntos, pero es que el resto de índices tipo Wall Street, Eurostoxx o DAX alemán se encuentran en máximos históricos. Entonces puede que a medida que poco a poco van recuperando fuerza determinados valores como la banca, las materias primas o el turismo, se pueda encontrar también con la corrección de otros mercados que deciden coger beneficios. Llama la atención que se ha producido este salto por encima de los 9.000 puntos hoy en un día en el que las bolsas han subido pese a que todo el mundo confiaba en un buen dato de empleo en Estados Unidos y ese dato no ha llegado. Ha sido, de hecho, bastante peor de lo que se esperaba, un poco contradictorio. Un poco contradictorio, y puede que volvamos a esa paradoja que pasaba hace ya bastante tiempo, en torno de 2014, 2015, 2016, que las malas noticias
se interpretaban como buenas noticias. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque se está hablando mucho de cuándo va a empezar el endurecimiento monetario, esa subida de los tipos de interés, que algunos decían que podía ser en 2023, pero viendo cómo está yendo bien la economía, sobre todo en Estados Unidos, se habla de un sobrecalentamiento y que esto se pueda adelantar. Entonces, al final, este viernes se esperaba la creación de 1 millón de empleos, que la tasa de desempleo, muy importante para la FED, bajara de ese 6%, no ha sido así, y muchos inversores dicen, bueno, esto puede ser interpretado como bueno porque significa que el dinero gratis y la compra de bonos va a continuar en el mercado más tiempo de lo previsto, quizá. De hecho, por eso le quería preguntar, porque cada vez son más las voces que en Estados Unidos, pero también en Europa empiezan a hablar del momento en el que se tiene que al menos empezar a hablar de retirar los estímulos. De momento los bancos centrales se están resistiendo un poco a dar ese paso. Escuchábamos estos días al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell, diciendo que avisará con antelación antes de empezar a reducir los estímulos sobre la economía. No, aún no es el momento. Hemos dicho que informaríamos públicamente de ello cuando llegue el momento y que lo comunicaríamos mucho antes de tomar la decisión de reducir las compras de activos, y así lo haremos. Y también esta semana leíamos al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, diciendo que cuando alrededor del 70-80% de la población europea estuviera vacunada y la recuperación económica estuviera algo más consolidada, a lo mejor, decía, a lo largo del verano se tendría que empezar a hablar de retirar estos estímulos. ¿Habrá sacudida, Joaquín Robles, en los mercados cuando realmente se empiecen a retirar estos programas de compra? Bueno, quizá en un primer momento, en un corto plazo, pueda haber una ligera corrección. Yo creo que muchos inversores están esperando una recogida de beneficios del entorno del 5 o 10%. Hay que tener en cuenta la fuerte subida acumulada que llevan las bolsas, ya no solo durante el último año, sino durante la última década, pero no hay que temer a esa subida de tipos de interés. Al final se hace porque la economía va bien. En Estados Unidos se está hablando de un crecimiento de más del 6% este año, con una tasa de desempleo que ya poco a poco baja del 6%, con una inflación que está superando el 2%, por lo que se tiene que interpretar como bueno. En la última década, no hace mucho, a partir de 2016, se subieron los tipos hasta el 2% y Wall Street siguió en máximos históricos. Y de hecho ya estamos viendo como hay bancos centrales, como el de Canadá hace 2 semanas, como el de Reino Unido esta semana, que también ya ha insinuado que va a endurecer su política monetaria antes de tiempo. Hablábamos antes de la importancia que puede tener también el sector turismo en cuanto a la evolución del IBEX en los próximos meses. Estos días, hoy mismo, hemos conocido resultados de empresas turísticas del IBEX del primer trimestre, porque todo esto nos está pillando en plena temporada de presentación de resultados. Hoy le tocaba a grandes del turismo y hemos visto cómo siguen desangrándose. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Empezamos, por ejemplo, con IAG, que sigue perdiendo dinero por las restricciones en los vuelos. Sí, el grupo de aerolíneas matriz de Iberia y de British Airways ha notado 1.067 millones de euros de pérdidas en el primer trimestre y sus ingresos se han desplomado un 79%. En total, 960 millones de ganancias frente a los casi 4.600 millones del primer trimestre del año pasado. Desde la compañía destacan que la pérdida registrada este año es un 36% inferior a los casi 1.700 millones que perdió entre enero y marzo de 2020. En estos 3 meses, IAG ha registrado el 19% de la capacidad de transporte de pasajeros que registró en el mismo periodo de 2019 y sus planes pasan por elevarlo al 25% en el segundo trimestre. El CEO del grupo, Luis Gallego, en un comunicado ha pedido a los gobiernos que establezcan corredores de viaje entre países con buenos índices de vacunación y que aceleren la puesta en marcha de certificados digitales para facilitar los viajes internacionales. IAG ha subido hoy en el IBEX, Jordi, un 3,5%. También del sector turístico hemos conocido hoy resultados de Amadeus, que mantiene ganancias, aunque las reduce considerablemente. Entre enero y marzo, la compañía tecnológica para los viajes ha registrado unas pérdidas de 95 millones de euros frente a los casi 118 millones de ganancias del mismo periodo del año pasado. Esto supone una reducción de sus beneficios del 118%. Además, sus ingresos cayeron un 51% hasta los 496 millones de euros. Según explica la compañía, en el primer trimestre las reservas de viajes descendieron un 61% y el número de pasajeros embarcados retrocedió casi un 67%. Aún así, el CEO de Amadeus se muestra optimista. Gracias, Carlos. Valores turísticos, IAG y Amadeus. No sé si se puede pensar, Joaquín Robles, en entrar en el sector ante las perspectivas de que estos números rojos que han registrado en el primer trimestre tienen que empezar a mejorar cuando se vayan levantando las restricciones. Sí, yo creo que han ido poco a poco descontando que eso va a mejorar.
Yo creo que el objetivo para todas estas compañías lo que resta de año es frenar las pérdidas y acabar prácticamente planos el ejercicio. Los niveles prepandemia se está hablando de que no se van a recuperar hasta por lo menos 2023, 2024, por lo que va a ser una recuperación muy lenta, pero nosotros pensamos que a medida que se vayan cumpliendo esos plazos de vacunación y se vayan aliviando las restricciones, pues obviamente puedan ir mejorando sus resultados y todavía les pueda quedar algo de trayectoria en bolsa. Y por último, la otra pata en la que se sustenta el IBEX 35 son los bancos. Esta semana han acabado de presentar resultados los grandes bancos del selectivo español, que prácticamente han recuperado los niveles de beneficios de ganancias previos a la pandemia. Han sumado 7.800 millones de euros de ganancias, Shira. Los 5 bancos del IBEX, Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter y Sabadell, suman, como dices, 7.800 millones de beneficios en el primer trimestre de este año, cuando el año pasado, en ese mismo trimestre, acumularon pérdidas de más de 1.000 millones. Incluso si excluimos el ajuste contable que ha disparado los beneficios de CaixaBank, las ganancias superan los 3.500 millones y se acercan a los números del primer trimestre de 2019, antes de la pandemia. Todos los bancos, salvo el Sabadell, consiguen mejorar los resultados del año pasado y lo hacen porque han reducido más de la mitad las dotaciones a provisiones, pese a que el Banco de España les pide lo contrario y a pesar de que los ingresos por comisiones han caído un 12%. Estos bancos, todos salvo Bankinter, han aplicado o negocian ajustes de personal que supondrán la salida de casi 18.000 empleados del sector. Por último, Joaquín Robles, bancos ganan más, menos provisiones, pero con muy poca rentabilidad, como hemos hablado muchas veces. ¿Qué hacer con los bancos ante esta situación? Bueno, siguen en un entorno hostil, porque al final tenemos tipos de interés al 0%, parece que no van a subir hasta 2023, eso lo que les hace es que el margen de intereses, que es una de sus principales fuentes de ingresos, sea todavía muy estrecho, pero lo que sí es verdad es que las perspectivas se están mejorando. En teoría va a haber más crecimiento, más operaciones financieras, más comisiones de donde cobrar, luego esta digitalización lo que está llevando a cabo es un recorte de gastos, ¿no?, vía reducción de personal, lo que les debería hacer también más competitivas. Luego hemos visto últimamente más fusiones como la de CaixaBank y Bankia, y yo creo que las perspectivas ahora sí que empiezan a ser mejores. Todavía les queda un largo camino, pero tanto valores turísticos como la bolsa son los que les queda ese recorrido que puede hacer que el IBEX 35 pues se vaya aproximando a los 9.800 que estaba, ¿no?, en febrero del año pasado. Pues Joaquín Robles, analista de XTB, gracias por estar una vez más en Hora 25 Los Negocios. A vosotros igualmente. 9.059 puntos es el nivel desde el que partirá el IBEX 35 el lunes que viene. Veremos si, como parece, como esperan los analistas, va camino de cotas más altas. Suscríbete a Hora 25 de Los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.